Bien, buenos días. Empezamos un poco más tarde que de costumbre, media hora. Pero bueno, gracias a Dios, tenemos luz y tenemos la luz de la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Vamos a continuar esta mañana con la tercera enseñanza acerca del noveno mandamiento, que es Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Y es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hace 8 días comenzamos a ver que este mandamiento implícitamente condena un pecado que es ¿cuál? La mentira. El mandamiento no es no mentirás, pero vemos que implícitamente la palabra de Dios claramente condena la mentira. Podemos titular la enseñanza de hoy: la mentira, abominación delante de Dios. La mentira, abominación delante de Dios, porque Dios abomina la mentira. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué abomina la mentira? Primero, porque Dios en su esencia es verdad, es verdadero. Dice Romanos 3:4. Romanos 3:4 dice la palabra de Dios: de ninguna manera, antes bien sea Dios que veraz. Veraz significa verdadero, y todo hombre mentiroso. Entonces, Dios es verdadero, Él es la verdad, Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Su palabra es la verdad. Salmo 119, 151 dice: todos tus mandamientos son verdad. Y el Salmo 141:6 habla de que todas sus palabras son verdaderas. Por lo tanto, la mentira, al ser lo contrario de la verdad, pues por supuesto que Dios la abomina. La mentira es contraria a Dios, la mentira es abominación delante de Dios, porque Dios en esencia es veraz, verdadero. Él es la verdad, su palabra es la verdad. Ahora, ¿quién es la antítesis de Dios? ¿Quién es lo contrario a Dios? El enemigo de Dios, Satanás. Y Satanás, ¿cómo le llama Jesús en Juan 8:44? Padre de mentira, porque es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y de los mentirosos, pues es el padre. El diablo es padre de los mentirosos, nos enseña ahí Juan 8:44. ¿Cuál es el destino de los mentirosos? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y algunos mentirosos, ahí dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la mentira es tan grave delante de Dios? Insisto, porque Dios la abomina, porque Dios la detesta, porque Él es verdad, porque Él es verdadero. Dice Proverbios 12:22, dice la palabra de Dios: los labios mentirosos se refiere a una persona. O sea, no es que por ahí es una cosa, no. Los labios mentirosos es una persona que miente. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, los mentirosos, Dios los abomina. Pero dice ahí: los que hacen verdad son su contentamiento. La palabra abominación, toevá, significa repugnante, detestable, asqueroso, que Dios lo aborrece. Dios aborrece, detesta a los mentirosos. Eso dice la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor detesta los labios mentirosos. Qué grave es que Dios aborrezca a una persona. En este caso, ¿a quiénes? A los mentirosos. Entonces, de verdad y de todo corazón,
ha sido y es mi oración que esta mañana el Señor nos hable y ponga una convicción clara en nuestro ser de que la mentira es abominación delante de Él. Que salgamos con la plena convicción de no mentir porque Dios lo abomina. Que quede un deseo firme en nuestro corazón: Señor, prefiero morir antes que mentir. La mentira Dios la abomina, la aborrece. Eso es lo que queda en esencia del mandamiento Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios condena, abomina la mentira. Y la mentira es mentira. Es decir, solemos calificar a la mentira como mentiras grandes, mentiras pequeñas, mentirillas, mentiras piadosas, mentiras buenas. La mentira es mentira. Y el diablo es padre de mentira. Nosotros las hemos calificado, pero a la luz de la palabra de Dios, la mentira es mentira, el diablo es padre de mentira y los mentirosos son hijos del diablo. Así de claro lo deja Juan 8:44. De verdad, oremos: Señor, pon esa convicción en mi corazón de entender lo grave que es la mentira. La mentira viene del hebreo sheker, que significa falsedad, embuste, engaño, fingimiento. Y en el Nuevo Testamento viene del griego pseudos, que significa falso, falsedad, mentir, engañar. Entonces, de acuerdo a esta definición, la mentira es todo tipo de engaño. El mentir, el engañar. Miren, la mentira, solo para que lo tengamos presente, engloba conductas como la mentira, por supuesto, el engaño, el falso testimonio es parte de mentir, la hipocresía es mentira, ahorita explicamos algo de eso, el fingimiento, la exageración con dolo, porque de repente yo puedo exagerar. No, hermanos, no saben, hacía un calor como nunca. Bueno, es una expresión metafórica, pero cuando se exagera con dolo, ahí es cuando cae en el grado de mentira. La calumnia, la deshonestidad, el fraude, la falsificación, el disimulo, las lisonjas, las medias verdades, entre muchas otras, son conductas que representan la mentira. El asunto es que muchas veces, aún como cristianos, solemos como no ver graves ciertas mentiras. Es que es una mentira pequeña, es que mira, era para hacer un bien. La mentira es mentira. Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Así es, declara la palabra de Dios. Por eso, como papás, a nuestros hijos debemos dejarles muy claro que la mentira no es cualquier cosa, que no deben de mentir, que la mentira es del diablo, que los mentirosos irán al infierno. Les decía yo hace 8 días, a veces les toleramos la mentira y los castigamos por cosas que realmente no son graves. La mentira es mentira. Todos los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, estarán en el lago de fuego que arde eternamente. Contrario a la mentira, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hablar verdad. Veamos 3 versículos que nos mandan esto. Efesios 4:25, dice la palabra de Dios, Efesios 4:25, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debemos hacer con la mentira? Desecharla. Les decía que es una palabra griega, apotitsemi, que significa echar fuera de nuestra vida. Ponerla lejos significa eliminarla. Elimínala significa echarla a la basura. ¿Qué tenemos que hacer con la mentira? Échala a la basura, ya no la uses. ¿Cuántos tiran algo a la basura y luego van a recuperarlo? No, ¿verdad? Ya está echado a perder, vámonos para afuera. Eso debemos hacer con la mentira, echarla fuera. ¿Y debemos qué? Hablar verdad. Por cierto, aquí Pablo está citando a Zacarías 8:16, que dice:
Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Siempre la verdad, nunca mentira. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, claramente la Biblia nos manda desechar la mentira, hablar verdad, pero la mentira debemos desecharla. Otro pasaje en el mismo sentir, Colosenses 3:8. Dice, pero ahora ¿qué? Dejad. ¿Qué palabra creen que es ahí? Apotitsemi, la misma que desechar, dejar, poner fuera, eliminar, quitar de nuestra vida. Y habla de una acción voluntaria. Él no va a venir y te va a quitar, Dios no va a venir y te va a quitar la mentira. Tú decides voluntariamente eliminarla. Con la gran diferencia que ahora como cristiano, si hemos nacido de nuevo, sí podemos. Porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no hay, es que hermano no puedo. En Cristo sí puedes abandonar el pecado. Y en la mentira es un pecado. Entonces sí podemos en Cristo. Entonces dice Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, fíjense las cosas que podemos eliminar de nuestra vida. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y luego sigue en el mismo sentir, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿No qué? No mintamos, no debemos mentir, no nos mintamos. ¿Será una sugerencia de Dios? Oigan, les sugiero, miren, para que todo vaya bien, les sugiero, o será un mandato. Es un mandato. ¿Y qué hace el que ama a Cristo? Juan 14:15. El que ama, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un tercer versículo que nos dice lo mismo. Primera de Pedro 2:1. Dice la palabra de Dios, desechando. ¿Qué palabra creen que es? Apotitsemi. Echar fuera, eliminar, quitar, poner lejos de nuestra vida. ¿Qué? Ahí dice, toda malicia. ¿Todo qué? Engaño. Ahí viene la mentira. Todo engaño, quitémoslo. Hipocresía, que también cae en el rubro de la mentira. La palabra hipocresía, hupócrisis en el griego, significa actuar fingidamente. Y eso es mentir. Haces cara que el hermanito, hermano, qué bien se ve usted hoy. Y por dentro, pero no lo soporto. Esa es la hipocresía. Dicen una cosa, pero sienten otro. Eso es mentira. La hipocresía hay que desecharla, dice la palabra de Dios. Desechando todo engaño, mentira, envidias y todas las detracciones. La hipocresía es parte de la mentira. Por eso Pablo nos ordena de parte de Dios en Romanos 12:9. Fíjense cómo nos debemos de amar, bien que conoce el Señor como a veces somos. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero vean cómo dice, el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Ahí la palabra tiene la misma raíz que hipocresía y de hecho significa hipocresías y es anupócritos, que significa hipocresía. No nos amemos fingidamente. ¿Saben? Tanto la palabra hipócrisis o anupócritos tienen una raíz que se usaba para referirse a los actores de los teatros griegos. ¿Qué hace un actor? Se caracteriza de un personaje. No es ese personaje, pero se caracteriza. Las iglesias están llenas de gente que se caracterizan como cristianos, pero no son. Porque son hipócritas, porque son mentirosos. La palabra de Dios nos dice, el amor sea sin fingimiento, no sean hipócritas, no se pongan algunos llegan a sus iglesias y se ponen la máscara inmediatamente llegando a la iglesia de cristianos. Salen, se quitan la máscara y son igual que el resto del mundo en su vida diaria.
Al final les voy a decir algo muy serio respecto a eso. Pero así hay personas que actúan. Te dicen amar, no, hermanito, qué delgado se ve usted. Pero por dentro tu deseo, tu intención es otra. No, no lo aguanto. Se ve re mal el hermano. Debemos ser sinceros y mejor vale callar, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está usted? Dios me lo bendiga. No, pero no tenemos que fingir, no tenemos que ser hipócritas. Eso es, a la luz de la palabra de Dios, mentira. Mentira. Actuar, ponerse la máscara de algo, es parte de la mentira, es parte de lo que Éxodo 20:16 condena, porque a la vez que condena que demos falso testimonio contra el prójimo, finalmente en esencia nos está diciendo, hablen la verdad. Necesitamos hablar la verdad, no debemos mentir nunca. No debemos mentir, pero a veces la mentira ya es parte de la sociedad, a veces ya es parte de la iglesia, se mienten entre hermanos, ya pura mentira, mienten los hermanos, miente el pastor, todos mienten. Tal parece que la mentira es lo normal, es común, pero no es normal. Miren, les voy a contar de un posible milagro. Es un posible milagro que fui testigo yo. Un día me escribe un hermano, no les voy a decir quién. Hermano, no voy a ir a la iglesia, 40 de calentura, nariz tapada, pecho congestionado. No, estoy gravísimo. Pues amén, hermano, pues vamos a orar y que te recuperes. En la tarde fuimos a comer y lo vimos en la fila de la entrada de un cine. Yo dije, un milagro, o fue un milagro, o mintió. No sé, o sea, yo ya no me acerqué, pero una de esas dos sucedió. Quizás yo creo que mintió. ¿Exageró? ¿Por qué mentir? O sea, pero a veces lo vemos normal, pero debemos recordar que en la iglesia hay ovejas y hay cabritos. Ya en el tiempo del juicio ya el Señor va a separar a unos de los otros. Pero en realidad el cristiano debe tomar la posición del salmista. Fíjense, dice el Salmo 119, 163, la mentira aborrezco y abomino. Esa es la posición del cristiano respecto a la mentira. Y en cambio, ¿qué hace? Y amo tu ley, su ley es la palabra de Dios. Señor, yo aborrezco la mentira y la abomino, pero amo tu ley. La palabra aborrecer, sané, en el hebreo significa odiar, ser enemigo, significa que no quieres nada con ella. El cristiano debe ser enemigo y al contrario de aborrecer la mentira, debemos amar su ley. Y como su ley es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, si yo lleno de su ley mi vida, lleno de mi vida de la verdad, ¿de qué me va a apartar este libro? De la mentira. Si yo me lleno de la verdad y la verdad entra cada día y medito y la palabra de Dios me aleja de la mentira porque es verdad toda ella. Dice el Salmo 119, 160, un poquito antes, dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, toda ella, del Génesis al Apocalipsis. Hay cristianos que de repente dudan, ¿será cierto eso de Adán y Eva? ¿De una costilla? No, yo creo que es algo metafórico. No, yo no creo, porque a lo mejor sí aquello de la evolución, la suma de su palabra es verdad. Toda ella es verdad. Por eso el cristiano se llena de la verdad, aborrece la mentira, porque como comentábamos hace 8 días, es preferible que tú y yo fuéramos mendigos, menesterosos, ahí mendigando pan en la calle de tan pobre que somos. Es preferible eso que ser mentiroso. Dice la Biblia en Proverbios 19, 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre. ¿Mejor es quién? El pobre que el mentiroso. Y la palabra pobre, rosh, en el hebreo significa menesteroso, que no tiene ni para comer. Porque a lo mejor aquí varios dicen, no, pues yo soy pobre. No, aquí este pobre es un pobre que no tiene
como decimos aquí en México, ni dónde caerse muerto. O sea, no tiene para comer, pero sería mejor que fueras pobre a mentiroso. Son proverbios que la palabra de Dios nos deja para que meditemos lo grave de la mentira. Es grave delante de Dios. Es fuerte la expresión, es mejor que fueras un menesteroso por diosero a que fueras mentiroso, porque para el menesteroso hay salvación si viene a Cristo, pero si una persona es mentirosa, su vida es mentira, practica el pecado de la mentira, le espera el lago de fuego. Por eso es mejor ser pobres. Entonces, necesitamos hablar verdad siempre, jamás mentir. ¿Por qué miente la gente? Hay muchas razones. ¿Por qué llegamos a mentir? Por ejemplo, los vendedores llegan a mentir. ¿Por qué? Porque quieren vender una ganancia económica. Y mira, te vendo este producto, no sabes. Te cura del páncreas, del hígado, el cáncer, de la próstata. Te cura la amnesia, te cura todo. ¿Y qué está haciendo esa persona? ¿Realmente le consta que hace todo eso, ese medicamento o ese producto? Ahí debemos tener cuidado, no nos vayamos a encontrar mintiendo. No es que a mí me dijeron en la empresa que si yo me tomo esta pastillita se me va a curar todo. No habría enfermos. Y a veces caen en el estatus de mentira. ¿Cuántos oyeron una noticia o leyeron? Yo la leí esta semana de una joven mujer de 24 años, había tenido su bebito, quedó con algo de sobrepeso, fue al Facebook, encargó unas pastillas para adelgazar, creo que esto fue en Monterrey, y en menos de un mes murió. La engañaron, le mintieron por internet, le vendieron unas pastillas para adelgazar rápidamente. Le mintieron, vean qué grave es. Entonces, hay muchas maneras de mentir, hay muchas razones por las que mentimos. A veces se miente, ¿saben para qué se miente a veces? Para evitar un castigo. Imaginen esta escena, tienes 2 hijos, entonces el papá y la mamá están en su recámara y de repente se oye que se rompe un jarrón, el de Matusalén. ¿Se acuerdan del jarrón de Matusalén? Y entonces bajan papá y mamá, ¿qué pasó? Y ahí están los 2 hijos. ¿Quién lo rompió? Y dice uno, yo no fui. Y dice el otro, yo tampoco. ¿Qué está pasando ahí? Uno de los 2 está mintiendo, pero miente para no ser disciplinado. Pero deberíamos decirles, más grave que romper el jarrón es la mentira. El jarrón de Matusalén, ya tendremos otro. Pero dejarles en claro que es grave mentir. Mentir para evitar un castigo es muy común. Con esta mentira, pero necesitamos hablar verdad a la luz de la palabra de Dios. Y entonces la gente miente pues por muchas razones, para aparentar ser algo que no es, para sacar ventajas sobre alguien. Se mienten por muchas razones, a veces se miente para crear una ilusión. Hijo, si te portas bien, ahora en diciembre Santa Claus te va a traer un regalo. Doble mentira, ni existe Santa Claus ni le va a traer un regalo. No valen las mentiras, el diablo es padre de mentira. Debemos eliminar de nuestra vida la mentira, sacarla, echarla fuera, porque es abominación delante de Dios. Lo dice Proverbios 6:16, fíjense cómo lo dice ahí. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 ¿qué? Abomina. Miren, la palabra aborrecer, se las comenté hace un rato, sané en el hebreo significa aborrecer, ser enemigo, odiar, menospreciar. Y abominar, porque también las abomina, significa repugnante, asqueroso, y lo pone al nivel de la idolatría. Dios aborrece estas cosas. Vamos a ver cuáles son, porque no es cosa menor que Dios diga, aborrezco a quienes hacen esto, lo abomino, lo detesto, es repugnante. Y vamos a ver a quién aborrece Dios. Dice el siguiente versículo: los ojos altivos, los soberbios. Dios aborrece a los soberbios. Bueno, luego dice, la lengua ¿qué? Mentirosa, lo aborrece y abomina.
O sea, veamos que la mentira no es cosa de juego, no es de que hay una mentirilla. Dios abomina y aborrece la lengua mentirosa. Si Dios permite, en 1 o 2 semanas vamos a hablar de la lengua en este mandamiento. Tan pequeñita, bueno, algunos un poco más larga, pero la lengua tan pequeña y cuánto daño puede hacer, llena de veneno y de mentira. Entonces Dios aborrece la lengua mentirosa y en el mismo nivel pone las manos, ¿qué? Derramadoras de sangre inocente. O sea, Dios aborrece a los mentirosos y aborrece a los asesinos al mismo nivel. Y entonces sigue diciendo el 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, personas que nada más andan pensando qué mal hacer. Y luego dice, los pies presurosos para correr al mal. O sea, no solamente piensan en hacer el mal, sino hasta corren para hacer el mal. Y luego dice el 19, el testigo falso, versículo 19, el testigo falso que habla ¿qué? Mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios los abomina, Dios los aborrece. Eso dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. Y los mentirosos son impíos, porque Él es juez justo. Y no es cosa menor. El Salmo 5:6 dice la palabra de Dios: destruirás ¿a quiénes? A los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Nuevamente, los que hablan mentira y también los asesinos en el mismo nivel. Por eso yo hago la exhortación con la palabra de Dios: hermanos, jóvenes, niños, no mientan. No le mientan a sus papás, no le mientan al maestro, no le mientan a nadie. La mentira Dios la aborrece. Tarde o temprano va a traer consecuencias. Tarde o temprano. No es cosa de juego, no es una mentira, nadie va a saber. Tarde o temprano. Y además la mentira, mis hermanos, nos hace inmundos delante de Dios, nos contamina. ¿Lo sabían? ¿Se acuerdan esa escena donde Cristo está con sus discípulos? Entonces los religiosos, los fariseos vieron que no se lavaron las manos antes de comer. Finalmente era una tradición, además de que tenía un propósito de higiene, te lavas las manos antes de comer. Era todo un rito, tradición de los ancianos. Los lavatorios de manos se tardaban como 5 minutos ahí lavándose las manos. Era un rito muy... además de tener el cuidado de la higiene de las manos. Entonces, cuando vieron que los discípulos no se lavaron las manos, Cristo dijo lo siguiente. Vean lo que dice Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, ellos estaban preocupados por lo que entra, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto ¿qué? Contamina al hombre. La palabra koinó en el griego significa hacer sucio o inmundo. Lo que sale, y no solo las mentiras, las palabras deshonestas, las groserías, eso es lo que contamina, no lo que entra. Y explica nuestro Señor Jesús en el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, de donde se deriva también ¿qué? La mentira, las blasfemias. Y entonces dice el versículo 20, estas cosas son las que ¿qué? Contaminan, hacen inmundo al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No es una invitación a que no se laven las manos, es una invitación a cuidar en extremo lo que hablo, incluida la mentira, a cuidar en extremo lo que sale de mi boca, porque me hace inmundo, me contamina, me hace sucio delante de Dios. A mí, yo me estaba acordando que de pequeño me enseñaron una frase y ahora veo que tiene total sustento bíblico y a lo mejor la han oído. Y me decían, la mentira nunca es buena, mancha el alma y la envenena. ¿A cuántos les enseñaron esa frase? La mentira nunca es buena, hasta de corridito, ¿no? La mentira nunca es buena, mancha el alma y la envenena. Pero es una verdad.
Nunca es buena la mentira. Mancha porque habla de contaminar, mancha el alma y la envenena. Tiene toda la razón ese dicho, porque hay sustento bíblico. Y la mentira pues nunca es buena, y además de manchar y contaminar, tarde o temprano habrá castigo, porque dice Proverbios 19:9. Dice la palabra de Dios, Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. Habla de castigo, pero aún puede hablar de condenación, porque si una persona practica el pecado, finalmente va a ser condenada. Entonces es claro pues a la luz de la palabra de Dios que la mentira es abominación. Aunque sea común en nuestras vidas, mienten los políticos, todos mienten, y tú ves que miente la gente, mienten los papás, a los esposos, los hijos, todo, la mentira es muy común, pero no es normal, porque Dios la abomina, Dios la abomina. La gente, ¿por qué miente? Porque ya lo traes, es inherente a su naturaleza. Pero el cristiano ahora dice 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la gente sin Cristo, miren el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron el engaño, hasta en un bebito que todavía no habla, ya engaña. Llora y llora para que lo carguen, lo cargas y como si nada. Y lloraba, yo me acuerdo, lloraba que de pronto decías, algo le pasa. A veces sí le pasaba algo, un cólico, ¿no? Pero a veces la cargas, la sueltas y entonces como papás nuevos dices, ¿qué tiene? Y pediatra, ¿no? Pero empiezan desde pequeño el engaño y apenas van a hablar y ya hay mentiras. Hablan mentira desde que nacieron, pero en Cristo ahora somos nuevas criaturas. Por eso el Señor Jesús, cuando venimos a Él arrepentidos y creemos en Él, Él no pone un parche, Él nos hace nuevas criaturas, con el poder para vencer sobre el pecado. Por eso pues, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que incluye pues el no mentir. Pues ahora como cristianos de verdad debemos venir y orar, Señor, no quiero mentir. Porque a veces nuestra carne nos lleva, ¿no? Híjole, ¿qué le digo? Me preguntaron algo, ¿qué le digo? Y ora, Señor, no quiero mentir, la mentira te ofende, tú la abominas, yo quiero obedecer tu palabra, y oramos y clamamos, y ahora tenemos todo en Cristo para vencer sobre el pecado, y ahora amamos su ley y aborrecemos la mentira, como hijos de Dios. Entonces, la mentira nos contamina, nos hace inmundos. Pero además cuando mentimos, se rompe nuestra comunión con Dios, como con cualquier otro pecado. El pueblo de Israel, ahí les recomiendo lean Isaías 59, porque el pueblo de Israel reconoce su condición de pecado, se confiesa delante de Dios y vemos cómo Dios les perdona y los restaura. Pero antes de todo eso, vean lo que dice Isaías 59:1. Están hablando del pecado, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahí es una reflexión y empiezan ellos, ¿será que Dios ya no oye? No, Dios sigue oyendo. ¿Será que Dios ya no hace el bien? ¿Será que Dios ya no atiende? ¿Qué es lo que pasaba en Israel para dar esta expresión? Porque no sé si te ha pasado de pronto que dices, Dios, como que siento que no me oye. Como que oro y no siento, y oro como que siento que no atiende mi oración, siento que se olvidó de mí. Es muy probable que haya pasado lo que dice el versículo 2 que pasó en Israel. Y dice la palabra de Dios. No es que Dios no haya dejado de oír, dice, pero vuestras iniquidades. Ahí la palabra iniquidades curiosamente viene de Abón, pero no los productos que venden. Se escribe igualito Abón y significa faltas, delitos, pecados. Vuestras iniquidades han hecho ¿qué?
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado que hace entre nosotros y Dios, división. Vadal en el hebreo y significa separar. En el momento que pecamos, Dios nos aparta. Dios no escucha nuestra oración. No, en ese momento se rompe la comunión con Dios a causa del pecado. Israel está meditando todo esto y dice, no es que se haya cortado la mano de Dios para salvar, no es que Dios no oiga, es que el pecado ha hecho una división entre nosotros y Dios. Meditemos, si no de pronto es que sentimos que Dios no nos oye, que no haya pecado en nuestra vida, que esté causando esa separación. Y en el versículo 3 empiezan a reconocer sus pecados, dice, porque nuestras manos están contaminadas de sangre, había asesinos, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian ¿qué? Mentira, fíjense, la mentira ahí estaba, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la verdad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que los había separado de Dios? ¿Qué es lo que había puesto una pared, una separación entre ellos? El pecado, entre ellos la mentira. Entonces debemos orar, Señor. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que Dios no nos atiende y hay que escudriñar nuestro corazón. No sea que vaya a haber mentira en nuestra vida. Lean ahí todo el pasaje, pero miren lo que dice el 9, y es una reflexión muy clara. Dice el versículo 9, por esto, o sea, por andar en pecado que no habían confesado hasta ese momento, se alejó de nosotros la justicia. O sea, Dios dejó de obrar su bien en ellos. Se alejó la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. O sea, ¿qué querían estando en su pecado? ¿Que Dios los siguiera bendiciendo? No, en el momento que pecaron, que viene la división, se apartó 8:3 la justicia, el bien que Dios quería hacer en ellos. ¿Qué hicieron? Lean la historia. Finalmente se arrepienten y Dios les perdona. Es lo que tenemos que hacer. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Proverbios 28:13 al final, el que confiesa sus pecados, y hasta ahí. No, ¿qué más dice? Y se aparta. El que confiesa sus pecados, bueno, está hablando de los pecados, más el que confiesa, los confiesa y se aparta. O sea, confesamos, Señor, he mentido, perdóname, Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? Apartarme, echarlo fuera. ¿Se acuerdan? Desechar la mentira, Señor. Me aparto de ellos, no quiero fallarte más. Hermanos, que no se nos olvide el pecado de ellos, la mentira. El pecado es lo que trajo a Cristo a morir en la cruz del Calvario. El pecado sigue siendo grave delante de Dios. El hecho que Cristo nos haya salvado, que haya sido su gracia, no nuestras obras, no es un permiso para seguir igual. Cristo, dice 1 Pedro 1:18, nos rescató de una vana manera de vivir, y en esa vana manera de vivir mentíamos. Entonces nos rescató de una vana manera de vivir, no para seguir viviendo igual. Nos rescató significa nos liberó de una vana, vacía, hueca manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Sí, veníamos con pecado, pero ya el Señor nos rescató. Si eventualmente llegamos a pecar, tenemos que venir y pedirle perdón para que se restituya la comunión con Dios. Jamás veamos el pecado como normal. A veces los hijos dicen que mienten los papás, y los papás dicen, no, pues mienten los políticos. ¿A poco no mienten los políticos? Mexicanos, ¿no? México está mejor que hace 6 años. ¿Mejor en qué? A ver, díganme qué está mejor si la maldad se ha multiplicado. Y viene lo mejor, y ahí está la gente que les cree, pero la mentira es muy común, pero no es normal. Por eso el salmista, miren cómo oraba el salmista. Viendo toda esta condición de pecado, de maldad y de mentira en los seres humanos, dice el salmista, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. A veces así parece. A lo mejor donde vives está lleno de impíos.
Él dice, salva, oh Jehová, se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y vean el versículo 2. ¿Cuál era esa condición? Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Vean, y empieza a identificar, dice, no, ya no hay piadosos, habla mentira cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí describe 3 formas de mentira. Hablar mentira con el prójimo, creo que no hay mayor cosa que explicar. Le dices mentira al prójimo, dice, yo veo que todo el mundo habla mentira con el prójimo. Pero también dice, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Se acuerdan qué son los labios lisonjeros? Hacer la barba, hablar, hermanito, ¿cómo está usted, hermano? Qué bien se ve. Y por dentro viene la doblez de corazón porque dices, no lo quiero ni ver. Pero ahí estás con labios lisonjeros, hablando, haciendo la barba, pero hay una doblez de corazón. Eso es hipocresía. Pero así es, por eso ahora el salmista dice, salva Jehová. La traducción viviente dice, auxilio, Señor. Ahí la tengo, creo, la nueva traducción viviente, si quieres ponerla, Katy. Dice, auxilio, Señor, dice, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con la lengua. Pues, hermanito, Dios me lo bendiga. Ay, hermano, que Dios lo prospere. Y se engañan con el corazón. Y por dentro, ojalá y lo atropelle el carro allá afuera. Pero eso es lo que dice el salmista, que estaba viendo de qué gente estamos rodeados. Así está la gente sin Cristo. La gente sin Cristo, la mentira. El problema que a veces esa doblez de corazón se da en la iglesia. Y entonces el salmista dice, salva, oh Jehová, porque ¿saben qué? Finalmente la consecuencia, versículo 3, dice la palabra de Dios, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente, o sea, su destino va a ser destrucción. Dios quiere que hablemos verdad, pero la humanidad está llena de mentira, llena de mentira. Estamos como en los tiempos de Oseas, fíjense lo que dice Oseas 4:1. Pero aún peor, creo, porque la maldad se ha multiplicado. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con todos los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vean, no hay verdad, no estamos así. Ya no sabemos a quién creerle. Si desde los púlpitos se miente, donde se supone que debemos hablar la verdad, si desde los púlpitos se miente, entonces dice el versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, y a lo que estamos adulterar, prevalecen. ¿No es lo que prevalece en nuestra sociedad? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. No es lo que estamos viviendo, por eso el salmista dice, salva, oh Jehová. Por eso el cristiano dice, sí, Señor Jesús, ven ya. ¿Cuántos quieren que venga ya? Ya estamos, es probable que venga muy pronto, más pronto de lo que imaginamos, porque ya la sociedad está en una maldad que no ha habido en toda la historia de la humanidad, porque se ha multiplicado, como dice Mateo 24:12. Pero el cristiano no se siente a gusto así. O se sienten felices que les mienten, prendes la tele y te mienten, lees el periódico, te mienten en la iglesia, te mienten los hermanos, te mienten en el trabajo, puras mentiras, ¿no? Tu jefe, este año sí te aumento. Termina el año y es que mira, no se pudo. Pero el otro ahora, mentira, mentira, mentira. Pero ¿saben qué? La mentira no va a prevalecer para siempre. Por eso debemos hablar verdad, dice Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La Nueva Traducción Viviente hace una buena traducción, dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren.
Las mentiras, no vale la pena la mentira. Tarde o temprano saldrá a la luz. Miren, un día David escribió un másquil, que es una especie de poema con una enseñanza contra Doeg. Doeg era un siervo, un colaborador de Saúl. Doeg se llamaba, mira, está curioso el nombre. Y miren la característica de este ser humano, que es la característica de la humanidad de nuestro tiempo. Dice el versículo 1, ¿por qué te jactas? Se lo está dedicando a Doeg. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Era un poderoso, pues era uno de los más cercanos al rey Saúl. La misericordia de Dios es continua. Y vean el versículo 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace ¿qué? Engaño. Y luego vean el versículo 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y luego dice Selah, que es simplemente una referencia a una nota musical. Recuerden que los salmos son cantos, son poemas. Pero vean, dice, amaste la mentira más que la verdad. La gente ama la mentira, no que les mientan porque son abusados. Cuidado y me mientes, pero ellos mienten. Aman la mentira, aman el mentir. Y así era Doeg. Aman la mentira. ¿A poco no está así la gente? Aman y mienten con una facilidad y te mienten. No, y te lo juro por Dios, hasta juran. Ya vimos en uno de los primeros mandamientos lo que Dios condena ahí. Pero vean lo que dice el versículo 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. La palabra perniciosa, belá en el hebreo, significa palabras para dañar. Se fijan, lo que sale de la boca es lo que daña. Palabras perniciosas, engañosa lengua, pero vean el fin, que no se les olvide que el fin finalmente será destrucción. Versículo 5, por tanto, Dios que te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. No hay salida. Es la condenación que dice Apocalipsis 21:8, claramente que los mentirosos estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Es claro que a la luz de la Biblia no estarán en la eternidad este tipo de personas. Dice el Salmo 101:7. No, Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace ¿qué? Fraude, engaño, mentira, todo lo que tiene que ver con la mentira. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Nadie, mis hermanos, pues, que vive en la mentira, que tiene la mentira como una práctica en su vida, irá a la eternidad con Dios. Aunque veamos la mentira como algo normal, que todo mundo miente y que, mis hermanos, el pueblo de Dios, el cristiano de veras, es uno que no practica la mentira, que no practica el pecado. Son los menos, son los pocos, pero esa es la iglesia de Dios. ¿Saben? A lo largo de la Biblia, no sé si han oído esa palabra remanente, pequeño remanente. A lo largo de la Biblia vemos que en los tiempos de Israel, cuando estaban en su pecado, había un pequeño remanente que se conservaba fiel a Dios. Así leemos constantemente y hacían maldad, pero había un pequeño remanente. En el tiempo de la gracia hay un pequeño remanente que permanece fiel a Dios, que camina en integridad y en santidad. ¿Saben cómo se le llama a ese pequeño remanente? La iglesia. Los verdaderos nacidos de nuevo. La iglesia no es esto, esta es una iglesia local. Pero la iglesia está compuesta por toda persona que ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo. Ese es el remanente. Mira, en tiempos de Israel, allá en Sofonías, miren, a ver, ¿cuántos saben dónde está Sofonías? A lo mejor alguno no sabía que existía Sofonías. Miren, hoy estuvimos a punto de no tener cañón porque no había luz. Pero de verdad, un consejo, traigan su Biblia y lean y buscan a ver Sofonías, ¿dónde está? Porque algunos, ¿y ese con qué se come? No es para la gripa, no. ¿Dónde está Sofonías?
Un hermano un día me dijo, entre Génesis y Apocalipsis, ahí no le fallas. Ahí no le fallas. Está 4 libros antes del primero del Nuevo Testamento, Mateo, y te regresas, ¿no? 4, 1, 2, 3, y el cuarto es Sofonías. Yo les aconsejo que traigan su Biblia. De preferencia, hermanos, traigan su Biblia en papel. Luego yo los veo, a lo mejor si están en su Biblia, en su teléfono. Yo digo, ay, está buscando muchos versículos, o ya perdió una vida. No, es que de repente sí le hacen así, y hasta se oye, y yo digo, ay, a lo mejor no le gustó el versículo. Luego, entonces, no, yo les saco, eso es un consejo, ¿verdad? No me dice, yo prohíbo la Biblia en teléfono, no. Pero sí les aconsejo la de papel. Es bonita la Biblia en papel, y buscarla, y de pronto, digo, tenemos la bendición del cañón aquí de pronto para agilizar, pero chécale, ¿qué tal si le estoy inventando yo aquí los versículos? Le estoy mintiendo, entonces checa, a ver, el pastor. Sí, me llego a equivocar involuntariamente, pero no con dolo. Pero bueno, les decía que Sofonías, en los tiempos de Sofonía, Israel estaba en pecado bien tremendo, pero siempre hay un pequeño remanente. Vean lo que dice. El dormirá. Remanente significa los pocos. Unos pocos de Israel. Dice, el remanente de Israel no hará ¿qué? Injusticia, ni dirá mentira. Esos son los pocos, pero es el remanente. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ya vieron, un pequeño remanente, los menos. Esa es la iglesia ahora. La iglesia no son todos los que se reúnen los domingos, mis hermanos, en una iglesia cristiana. Son los que han nacido de nuevo. Y toda iglesia tiene un remanente que es la verdadera iglesia, y otros que dicen que son, pero no son. Esa es la realidad, porque el remanente dice, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua mentirosa, porque ellos serán apacentados. Y miren además lo que sucede, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cuando estás en su justicia, caminando en su voluntad, eres fiel a Dios, llegamos a fallar, le pedimos perdón, pero caminamos en integridad, hasta duermes en paz. Cambio el que miente, y si me cachen, y ahora sí, no dormir, y ahora tengo 3 días sin dormir. No habrá mentira, engaño, algo en tu vida, porque David decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, dice, me haces vivir confiado. Vean, ahí está, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, vean cómo en Sofonías, ya vimos que sí es un libro de la Biblia, había ese remanente, y ese remanente en nuestro tiempo es la iglesia, todos aquellos que han nacido de nuevo. En nuestro corazón debe haber ese deseo, no quiero mentir, no quiero hacer injusticia, quiero caminar íntegramente delante de ti. En realidad, miren, Éxodo 20:16, si quieres ponerlo. Aquí Dios protege al prójimo de que se le mienta, de que se le levante falso, pero también nos está protegiendo a nosotros, porque las mentiras siempre traen consecuencias. Los mandamientos no son una serie de cadenas. Es que Dios no quiere que haga esto, no quiere que haga lo otro. Los mandamientos es protección de Dios para nuestra vida. Esos son los mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, mis hermanos. Señor, cuida mi lengua de no hablar mentira, cuida mis ojos de no ver lo que no te agrada. Miren cómo oraba el salmista, Salmo 119:29. Vean esta oración: aparta de mí el camino de la mentira. Señor, aléjame de la mentira. Podemos orar así. Dice, y en tu misericordia concédeme tu ley. Pero vean, aparta de mí el camino de mentira. Es más, fíjense cómo oraba David en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Saben? David no quería ofender a Dios con su boca, entre ellos la mentira, y pide que le pusiera un ¿qué? Que dice, pon guarda. En el hebreo, shomra, habla como si fuera un guarura, ¿no? Como si tuviera sacado un guarura, que cada vez que quieres decir una mentira, la tapa. Estaría bueno, ¿no? Pero literalmente el Espíritu Santo, siempre que vamos a hacer algo malo, nos redarguye, nos alerta.
Es el guarda que tenemos hoy. A lo mejor alguno tendría que orar, pon unos 20 guardas, Señor, en mi boca para que no diga mentiras. Pero vean la oración, es una oración genuina, porque David no quería pecar con sus labios. Ya veremos la lengua, pero así podemos orar, Señor, pon guarda en mi boca, ponte unos 30 de mejor así, ¿no? Pero les digo, el Espíritu Santo hace esa función en nuestras vidas. ¿A poco no? Cuando estás a punto de hacer algo malo, inmediatamente hay una voz en tu corazón que es el Espíritu Santo que te dice, no lo hagas. El asunto es que muchos lo callan. No, sí lo hago. Ay, esta es mi imaginación. Si eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo constantemente está redarguyendo y constantemente lo estamos contristando. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Y al mentir y al engañar, y ahí está el Espíritu Santo. Entonces necesitamos orar. A lo mejor alguien sí tiene esa debilidad, es que hermano, quiero decir la verdad y se me salen. Ora, Señor, aparta de mí el camino de mentira, pon guarda en mi boca y vas a ver si eres un hijo de Dios, que Dios lo va a hacer en tu vida y en mi vida. Es Dios obrando en nuestra vida. El que comenzó la buena obra, dice la palabra de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el máximo ejemplo de no mentir nunca? Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53:9, que está profetizando acerca de Jesucristo. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Y vean lo que dice, ni hubo engaño en su boca. Jamás hubo nada de mentira. Y ya el apóstol Pedro nos aclara que lo hizo además para dejarnos ejemplo. Vean lo que dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sigue la idea, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nos dejó el ejemplo. Jamás mintió, no hubo engaño. Y dice la palabra de Dios que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. A lo mejor dice, no, es más mentiroso el hermano que yo. No, tu parámetro de ejemplo es Cristo. Por eso una enseñanza que daba nuestro hermano Jesús, puestos los ojos en Jesús. Él es el ejemplo máximo. Nosotros los humanos podemos fallar, pero el ejemplo de no engaño es Jesucristo. La palabra de Dios es clara y nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y esa expresión para que sigamos sus pisadas quiere decir que sí podemos seguir esas pisadas, porque ahora tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva criatura, tenemos la oración, tenemos su palabra, el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos todo para la victoria sobre el pecado, si hemos nacido de nuevo. Pero bueno, queda claro que la mentira es abominación delante de Dios, que todos los mentirosos van a ir al lago de fuego. Ahora yo quiero terminar con una reflexión, porque puede haber gente, y la hay, que puede no mentir con su boca, pero es un mentiroso. Y Cristo no está en él. ¿Quiénes son esos? Fíjense, primera de Juan 2:4. Qué tremendo versículo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Y la verdad, o sea, Cristo no está en él. La Nueva Traducción Viviente dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. Déjenme se los parafraseo. El que dice que es cristiano y no vive conforme a la palabra de Dios es un mentiroso. Y es de los mentirosos que están descritos en Apocalipsis 21:8, que irán al lago de fuego. Y de este tipo de personas están llenas las iglesias. Soy cristiano, amo a Dios, y viven una vida muy distinta a lo que les manda la palabra de Dios. Están desobedeciendo sus mandamientos, no obedecen sus mandamientos, por lo tanto son mentirosos. No estoy hablando de uno que eventualmente llegamos a pecar. Estamos hablando de personas que se dicen cristianas y viven en adulterio.
No es que de pronto cayeron en adulterio, viven sin casarse, viven en unión libre. Personas que se dicen cristianas y tienen relaciones con la novia, el novio con la novia con el novio, y dicen que son cristianos. A la luz de la Biblia, 1 Juan 2:4, ¿son qué? ¿Son qué? Mentirosos. La verdad no está en ellos. Cristo no está en ellos. El asunto es que mucha gente que va a las iglesias dice que conoce a Dios, dice que es cristiano, dice que nació de nuevo, pero no obedece su palabra. Por lo tanto, les digo que algunos juegan. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que el tal es un mentiroso, porque dice que conoce a Dios, porque dice que nació de nuevo. Yo hice mi oración, el tal de 1910, yo hice mi oración, soy cristiano. Oye, ¿por qué sigues de borracho? Porque dice la 1 Corintios 6:9, no erréis ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los que se acuestan con los varones, ni los afeminados, no heredarán el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, eres un mentiroso. La iglesia está llena de mentirosos que dicen que son, pero no obedecen sus mandamientos. Y podríamos poner cantidad de ejemplos de gente que dice que es cristiana, pero practica el pecado. Insisto, ¿como cristianos llegamos a pecar? Sí. Dice 1 Juan 2:1 que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere, pero es claro, 1 Juan 3:8, que el que practica el pecado es de ¿quién? Es el diablo. Una cosa es que caí en pecado y vengo arrepentido. Señor, perdóname, te ofendí. Señor, perdóname, mentí. Y otra cosa es que seas un mentiroso. Una cosa es que un hombre a lo mejor un día trató mal a su esposa, o a lo mejor un día le dijo, no te quiero. Y otra cosa es un hombre que no ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y que no la trate como vaso frágil. Si no hace eso, ¿es un qué? Dice Efesios 5:25 que el marido debe amar a la mujer como qué, como Cristo amó a la iglesia. 1 Pedro 3:17 dice que la tratemos como vaso frágil, como coherederas con Cristo. ¿Esos son qué? Sugerencias, opiniones, ¿qué son? Mandamientos. Y si alguien de manera cotidiana ni ama a su mujer, ni la trata bien, porque hay hombres que tratan constantemente mal a la mujer, mal. Entonces, pero dice, sí soy cristiano, hermano, hice mi oración, hasta la anoté aquí en mi Biblia. Bueno, aquí dice la Biblia en 1 Juan 2:4, que el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, tan mentiroso como el que miente con la boca. O peor aún, porque además dice que es cristiano. Pero también una mujer que dice la palabra de Dios en Efesios 5:22, mujeres casadas estén sujetas a sus maridos como a quién, como al Señor. Y si es una práctica, es una conducta constante, ¿está qué? De acuerdo a 1 Juan 2:4, mintiendo. Una cosa que de pronto dices, no, hoy mi marido se levantó así, no me sujeto. Y ya luego le pides perdón a Dios. Pero aquí habla de una persona que desobedece de manera cotidiana el mandamiento de la palabra de Dios. O los hijos, la palabra de Dios dice en Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y si es un hijo de familia que constantemente y no obedece, y pues no, papá, y a ver, no me puedes mandar, y ya creció, y no obedece. Si no obedece sus mandamientos de acuerdo a 1 Juan 2:4, ¿qué es? Un mentiroso. O si una persona sabe que la Biblia dice en Marcos 12:31, y lo hemos estudiado, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que aún Mateo 5:44 dice que amemos a quienes, a nuestros enemigos, y esa persona odia, no, y yo odio a esa persona, y odio a Peña Nieto, y odio a no sé quién, y tiene odio en su corazón, y no ama a su prójimo, y no ama a sus enemigos, esa persona está en la categoría de 1 de Juan 2:4, es un mentiroso, aunque diga que es cristiano, aunque diga que estuvo con el mejor predicador de la historia, si no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Hebreos 10:25. Aquí hay un mandamiento, una sugerencia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por... ¿Será una sugerencia?
¿Cuántos que se dicen cristianos tienen por costumbre no congregarse? No digo uno que un día se enfermó, que un día, no sé, se desveló. No, estamos hablando de cristianos que dicen, yo no me congrego porque no, hay tanta falsa doctrina que ya desde mi casita y aquí en la tele me agarro a los mejores predicadores del mundo. La Biblia dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? De la venida de Cristo. Y podríamos seguirle cuántas cosas hay que manda la palabra de Dios que tú las sabes y dices, sí, pero esta no la obedezco. Sí, pero esta no me gusta. La Biblia dice, por ejemplo, que la mujer se dedique al hogar. Un día me dijo una persona, me dijo, pues sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pues eso dice Dios, pero yo pienso que no, estamos en el 2000 y tantos. Y eso sucedió allá a principios de esta era después de Cristo. O sea, no estoy de acuerdo. Es muy distinto a una mujer. Un día un matrimonio me decía, ¿sabe qué? Estamos pasando una dificultad y mi esposa va a trabajar y estamos orando a Dios para que esto sea temporal. Es muy distinto esa actitud a la actitud de que pues no estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Eso es soberbia. Hay mucha gente que lee la Biblia y dice, pues sí, eso sí no me gusta. Que la mujer calle en la iglesia, o sea, la palabra de Dios habla que la mujer no puede estar presidiendo en la iglesia, predicando en la iglesia, no hay pastoras y mucha gente no está de acuerdo. Es que yo pienso que era del siglo tal. No, es el mandamiento de la palabra de Dios. Entonces hay cantidad de gentes que ve cosas en la palabra de Dios y no está de acuerdo y no las obedece. De acuerdo a 1 Juan 2:4, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese tipo de mentirosos pues son peligrosos porque dicen que son y están dentro de la iglesia. Y cuando dice la Biblia, y la verdad no está en él, ¿qué nos está diciendo? Cristo no está en él, ni su palabra, ni Cristo. La Biblia es muy clara, termino por hoy. A la eternidad con Cristo, a la nueva Jerusalén, ¿saben quiénes no van a entrar? Apocalipsis 21:27, fíjense. No entrará, está hablando ya de la nueva Jerusalén, después del milenio, y después podríamos explicar todo esto para el que no sepa, pero dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Qué hace abominación y qué? Y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, esos, mis hermanos, hacen la voluntad de Dios. Esos obedecen sus mandamientos, porque el que ama a Cristo obedece sus mandamientos. Si no de otra manera, 1 Juan 2:4, si alguien dice que es cristiano, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y hay mucho mentiroso dentro de las iglesias. Eso es lo grave. Vamos a despedirnos hoy en oración y continuamos en 8 días. Yo quiero invitar a que cada uno de nosotros, me incluyo en esto, meditemos en nuestro corazón. Quizás en algún momento hemos mentido, quizás en diferentes circunstancias sentimos que estamos obligados a mentir. Mis hermanos, nunca la mentira tiene justificación. Y si ha habido mentira en nuestra vida, vengamos a la gracia de Dios. La gracia de Dios está vigente para todo aquel que arrepentido viene delante de Él y reconoce su pecado. No estamos exentos de caer en la mentira, pero podemos venir y pedirle perdón y orar como el salmista, aparta de mí el camino de mentira. Orar como David, Señor, pon guarda en mi boca. Pero debemos cuidar y tener muy en claro que Dios aborrece la mentira. Enseñarle a nuestros hijos que la mentira Dios la abomina, que los mentirosos estarán en el lago de fuego, que no es cosa menor. Vengamos delante de Dios. Nunca nos olvidemos que el pecado llevó a Cristo a morir en la cruz. Nunca el pecado es cosa menor, porque Cristo justamente por el pecado murió y derramó hasta la última gota de sangre. Que nunca se nos olvide, el pecado llevó a Cristo a morir en la cruz. Y si hemos pecado, es tiempo de pedirle perdón. Pónganse de pie, mis hermanos. Dice la Biblia en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es lo más maravilloso, hermanos, que si hoy reconocemos delante de Dios nuestro pecado, Él nos limpia y nos perdona. Si fueren rojos, dice, como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Pero hagamos cuentas con Dios y reconozcamos cuando le hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos mentido. Desechemos, eliminemos de nuestra vida la mentira, porque Dios la abomina. Es abominación delante de Dios y Dios la aborrece. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy tenemos tu palabra que nos redarguye, que nos exhorta. Y yo pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu toque y hable a cada uno de nosotros esta verdad, que haya convicción de pecado, para que si alguno aquí ha mentido, ha dicho falsedades, engaño, hipocresía, hoy delante de ti lo traiga, Señor, para ser limpiado y restaurado y perdonado a través de la sangre de Cristo, Padre. A tu gracia acudimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.